vamos a reflexionar un poquito sobre un rintintín que tiene, rintintín, digamos, tienen las oposiciones argentinas actuales, que es el hablar de que, según ellos, habría falta de calidad institucional, ¿verdad? Lo habrán escuchado, ¿no? Muy a menudo plantean esta cuestión. Es interesante, en primer lugar, señalar qué calidad institucional brindaron algunas de esas oposiciones cuando fueron gobiernos, ¿no? Algunas fueron gobiernos con las dictaduras, así que bueno, ya está todo dicho, fueron antidemocráticos y en algunos casos cómplices de asesinatos de todo tipo, torturas, persecuciones y autoritarismo generalizado, ¿no? Terrorismo de Estado, como sucede con el Partido Demócrata de Mendoza, ¿no? Y digamos el PRO, que es asociado, no en vano, el Partido Demócrata se liga al PRO y hay un sector de la derecha peronista que también se liga a ellos, o sea que participa alegremente, digamos, de lo que son los partidos de la dictadura, ¿no? Pero otros, además, cuando gobernaron, bajaron los sueldos el 13%, cosa única en la historia argentina, que se recuerde, hicieron el corralito, con lo cual se quedaron con los depósitos como inamovibles de la gran mayoría de la población, y dejaron 35 muertos en una sola tarde, el día del helicóptero de la Rúa, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la señora Bullrich, una de las más connotadas opositoras. Esa es la calidad institucional de Bullrich, dejar 35 muertos en un día, bajar los sueldos, hacer el corralito, entre otras cosas como la ley laboral, aquella que se arregló con la Banelco de manera ilegal y que por otro lado recortaba y ajustaba a los trabajadores y recortaba sus derechos, ¿no? Esa es la calidad institucional de aquellos que piden calidad institucional hoy, ¿no? Pero es importante marcar en estos días algunos hitos, algunos ejemplos de que sí son destacables para cualquiera como calidad institucional en la vida argentina, ¿no? Y vamos a señalar 3 ejemplos, pero obviamente hay más. Uno es el de los juicios por crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Acá se han iniciado ahora en Mendoza, el tercer juicio se ha iniciado. Afortunadamente, después de una demora muy grande, se iniciaron finalmente estos juicios. 2 de ellos ya han terminado, con muchos condenados por tormentos y secuestros, más torturas producidas en la dictadura. Y por cierto, a nivel nacional, todos los principales responsables están presos. Todos los principales responsables, grandes figuras como von Wernich, como Colores, como Astiz, todas las figuras emblemáticas, no solo de los jefes, sino de algunos de los torturadores intermedios, están todos presos. Y esto es algo que es extraordinario porque no ha ocurrido muy probablemente en ningún otro lado del mundo. Es importante marcar esto. Si alguien conoce una situación mejor sobre esto del mundo, que la diga, porque en España no se juzgó a nadie, se juzgó al que quiso juzgarlos, ¿no? Roberto, Sí. Baltasar Garzón, que es un especialista de este tema que estás tocando, dice que la Argentina es única en ese sentido. Es un ejemplo mundial único, el juicio en Nuremberg después de la guerra, que lo hicieron los vencedores, y sin embargo los vencidos quedaron prácticamente, apenas 4 o 5 generales fueron condenados, fue vergonzoso. En Uruguay y en Chile ha habido unos pocos casos, en Chile unos pocos, en Uruguay casi ninguno, que hayan sido condenados, ¿no? Así con mirar acá cerca. Así que el caso argentino es un caso extraordinario mundialmente, y que nosotros quizás no nos damos cuenta pues estamos aquí, pero esto no tiene nada de habitual, es absolutamente singular en el mundo, ¿no? Segundo caso de una gran calidad institucional, la conferencia compartida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el premio Nobel Stiglitz, ambos dieron una conferencia uno al lado del otro. Yo digo, ¿cuántos políticos, no? Incluso cuántos expresidentes, claro, pero cuántos políticos pueden hablar con un premio Nobel de Ciencias al lado sin hacer papelón, ¿no? Un Nobel de Ciencias, no es un Nobel de la Paz, por ejemplo, que es tan respetable como uno de Ciencias, o más en algún caso, pero que son premios Nobel que tienen que ver con lo ético, ¿no? Con la solidaridad, etcétera. En este caso tiene que ver con los logros intelectuales, es decir, es un premio Nobel de Ciencias Económicas, Stiglitz. Bien, nuestra presidenta puede sentarse al lado de él, y para Stiglitz no es un deshonor sentarse al lado de la presidenta, todo lo contrario, es un honor, es un reconocimiento. Esto es algo sorprendente. La presidenta argentina, yo la vi en San Juan, en el Congreso Internacional de Filosofía, hace unos 4 o 5 años atrás fue, en un invierno heladísimo que hubo entonces, y ella habló sin papelito, como lo hace siempre, habló adelante de los mejores filósofos del mundo en media hora, de manera espontánea,
y fue aplaudida vivamente por absolutamente todos, ¿no? Yo no sé cuántos presidentes argentinos podrían haber hecho eso y cuántos políticos actuales podrían hacerlo, ¿no? Sin tener que, digamos, avergonzarse por la falta de conocimiento de calidad de su discurso, ¿no? Y además de haber estado junto a Stiglitz, hay que destacar que no fue estar juntos solo físicamente, fue que Stiglitz puso a la Argentina, como a la actual Argentina, en la Argentina kirchnerista, digamos, a nivel de gobierno, como ejemplo económico para la crisis europea, ¿no? Y también Stiglitz puso a la Argentina como caso de su propia teoría, de la teoría de Stiglitz en lo económico, es decir, como ejemplo de la receta que Stiglitz da para que Europa salga de la crisis. Es decir, este es un hecho extraordinario, ¿no? Yo insisto, ¿cuántos presidentes argentinos se han podido sentar a dar una conferencia al lado de un premio Nobel y al nivel de un premio Nobel, ¿no? Esto es excepcional y dice muy bien de la Argentina, no solo del gobierno, dice muy bien de la Argentina, incluso de aquellos que a veces no pueden advertir por razones ideológicas, por la propaganda mediática, los valores que puede tener la presidenta. Y por último, las reformas, por ahora, en esta pequeña enumeración que estoy haciendo de calidad institucional vigente hoy en la Argentina, las reformas al Código Civil. Al día de ayer, ¿no es cierto?, la muy prestigiosa jueza mendocina Majer de Carlucci impulsó esas reformas en el Senado de la Nación. Y también estuvo allí el jefe de la Corte Suprema de Justicia, de Lorenzetti, una Corte Suprema que por otro lado ella misma es ejemplar, ¿no? Una Corte que no tiene nada de adicta, que se ha opuesto en muchas ocasiones, sobre todo a nivel individual, de algunos de sus miembros, algunas posiciones del gobierno, ¿no es cierto? Y que es una Corte que fue promovida por el gobierno de Néstor Kirchner, es decir, que Néstor Kirchner propuso una Corte que no tenía nada de adicta a su gobierno, en contra de la Corte sí adicta al gobierno anterior de Menem, ¿no es cierto?, y que siguió con De la Rúa y Duhalde, y que bueno, era desastrosa nuestra Corte de Nazareno, etcétera, que era un club, era una Corte de los Milagros, digamos, ¿no? Era una cosa realmente impresentable, ¿no? Personas que no tenían antecedentes para estar ahí de ninguna manera. Esta es una Corte ejemplar, donde hay juristas de primer nivel, ¿no es cierto? Y bueno, y Lorenzetti, jefe de esa Corte, dijo en el Senado de la Nación, hablando ayer de las reformas al Código Penal sostenidas desde el Gobierno Nacional, que son, ¿no es cierto?, de las mejores que podría tomarse, que van a ser tomadas como ejemplo en el mundo, dijo Lorenzetti, en el mundo, las reformas del Código Penal que está sosteniendo, ¿no es cierto?, el gobierno argentino a nivel, ¿no es cierto?, de la muerte digna, a nivel de los procedimientos de adopción, a nivel de la fecundación in vitro, o en el tema del divorcio, que se va a poder hacer mucho más rápido sin tener que hacer los tortuosos trámites que se hacen hasta ahora. O sea, estos son calidad institucional, ¿no? El que Argentina se haya juzgado a los genocidas, que en Argentina podamos tener una presidenta o digamos alguien que esté en la presidencia, que esté a la altura, no sé, todo un premio Nobel mundial y que pueda compartir con él una mesa de discusión y digamos, y ser tomado como ejemplo por ese premio Nobel, o plantear reformas que van a mejorar la vida civil de los argentinos, van a ser más ágiles los procedimientos y, por cierto, mucho más adaptados a las necesidades del mundo actual. Eso es calidad institucional, ¿no? Hecha actualmente por el actual gobierno con hechos, no con las palabrerías vacuas de quienes suelen llenarse la boca con esa palabra y que cuando han gobernado han tenido calidad institucional cero, ¿no? Como hemos dicho, de los aliados de la dictadura o de gente como Bullrich, un sector de la Unión Cívica Radical, que nos dejaron en la indigencia con muchísimos muertos cuando se fueron del gobierno y en el